Y seguimos con más temas de interés común hoy día, ¿no? Y vamos a conversar siempre sobre estos temas del consumidor y del consumo que a usted tanto le interesan, especialmente en una coyuntura tan difícil de crisis internacional, con Raquel Puente, venezolana ella, profesora asociada del IESA. El IESA es el Instituto de Estudios Superiores de Administración, y ella mañana va a hacer una exposición también con un título muy llamativo, ¿no? Marketing en sectores emergentes, un reenfoque regional hacia el poder del consumo popular. Raquel, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, buenas noches. Y yo empiezo, pues leía también la descripción de tu presentación, ¿no? Con el mercado de las mayorías. Primero, ¿qué es el mercado de las mayorías? Para entenderlo un poquitín. Sí, es básicamente, digamos, los estratos más bajos, niveles socioeconómicos más bajos. En el caso de Perú es D y E, aunque mañana vamos a estar hablando también del C, porque un poco lo que explicaba César es que dependiendo de los países uno debería incluir un poco más hacia C o solo D. Por ejemplo, en Venezuela también son A, B, C, D, E, y D y E nada más son el 80% de la población. Y una pregunta, ¿y qué vendría a ser la clase media en Venezuela, por ejemplo? ¿Es el C. El C. Sí, pero aquí el C por la mitad yo lo metería dentro de lo que llamamos las mayorías o base de la pirámide, porque las variables son diferentes, las variables de comparación. Uno lo saca más por la situación de la persona cuando va a su hogar, el nivel educativo, un poco lo que decía César, los activos que tiene, las condiciones de la vivienda, el acceso a, por ejemplo, banca, servicios, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se ha ido comportando ese segmento C, esa clase media en Venezuela? Yo asumo que se ha ido achicando. Cada día es más pequeña, pero de hecho... Migrando hacia abajo. Claro, el tema es la base de la pirámide, que es el D y E. En el caso de ustedes es al contrario, en el caso de ustedes el D y E cada vez se hace más pequeño y la clase media aumenta. Aunque, vuelvo a repetir, para nosotros lo que llamamos la mayoría, en el caso de ustedes también es el C, digamos la mitad del C y el D y el E, que son estos segmentos de la población que de alguna manera no han sido atendidas directamente por algunas empresas, porque no los consideran como una oportunidad de negocio, sino como los pobres. ¿Por qué los menospreciamos? Yo leía tus documentos. ¿Por qué los menospreciamos? Bueno, porque hay un montón de paradigmas. Uno de los primeros paradigmas es pensar que ellos no tienen capacidad de compra, que no valoran cosas, digamos, de calidad, que no pueden comprarlas, y no necesariamente es así. Un poquito, pues, lo que decía César es que en términos de activos, digamos, más costosos, a lo mejor ellos no tienen tantas cosas, un carro o una casa, pero ¿quiénes terminan comprando los productos de consumo masivo del día a día? Un champú, los pañales, la pasta de mejor calidad, muchos de estos consumidores. Y sin embargo las empresas que son proveedoras de estos productos no necesariamente los miran a ellos como el target o como el mercado objetivo, sino que están mirando siempre la parte de arriba de la pirámide. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a desarrollar estrategias de negocios que realmente les brinden oportunidades a ellos? ¿Cómo satisfacerlos? La siguiente pregunta. Exactamente. Bueno, lo primero es conocerlos. Lo primero es ir para allá, para donde ellos viven, y saber realmente cuál es su realidad, cuáles son sus retos, porque lo primero que tenemos en los negocios son un montón de paradigmas con respecto a ellos. ¿Cuál es el consumidor? ¿Cómo es el consumidor mayoritario en Venezuela, por ejemplo? ¿Qué características tiene y cómo lo comparas con el peruano? En general, si tú hablas de las mayorías, base de la pirámide, negocios, lo que llamamos esto de los negocios inclusivos, estos consumidores en general tienen ciertas características que son comunes en Latinoamérica, en donde son la mayoría de nuestros de nuestra población, el mayor porcentaje de la población, porque tiene que ver con los retos que ellos viven diariamente. Por ejemplo, muchos de ellos no tienen acceso a un trabajo formal, entonces sus ingresos son informales, y el problema no está en sus bajos ingresos, porque muchos de ellos ganan más que tú y yo. El problema está en la inestabilidad, en cómo los reciben, porque un día ganan mucho y al día siguiente no, porque tienen negocios o ventas de cosas y no necesariamente tienen una quincena, un 15 y un último. Eso es una de sus realidades. Otra de sus realidades es la dificultad, por ejemplo, a transporte o a vías principales. Ellos tienen que tomar muchos transportes para llegar a accesar a productos y servicios que a nosotros nos quedan a la vuelta de la esquina, como quien dice. Entonces, digamos, se van juntando. La mayoría de ellos no tienen acceso a bancos, porque para abrir una cuenta en un banco muchas veces te piden una serie de requerimientos que ellos no tienen. ¿Y cómo lograr hacer el consumo sostenible si uno no tiene acceso al crédito? De hecho, el acceso a crédito es muy importante, y en eso yo creo que Perú está muy adelantado. Para mí... Número 1 en microfinanzas hoy día en el mundo. Noticia de hoy día. No, te lo digo sinceramente, porque de alguna manera este es el primer paso para darle acceso a este mercado a comprar, digamos, bienes y productos que a lo mejor no tienen acceso, y estamos hablando ya de bienes importantes, un televisor, una nevera, no de los bienes diarios de consumo, champú, pasta, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está bien adelantado eso, y por eso tú ves un poco lo que te decía César, que los sectores de IE se han disminuido. Han decrecido y ha aumentado la clase C, porque al final lo que queremos es que esta mayoría sean una minoría, como en los países desarrollados, es decir, que las clases más bajas
tengan acceso mejor a un nivel de calidad de vida superior y vayan ascendiendo en esa, digamos, pirámide. ¿Cuál es la forma de analizar y de conocerlos mejor al mercado de las mayorías? Porque tú tienes una forma de atacarlos, por decirlo de alguna manera, servirlos. La primera recomendación es que las empresas realmente entiendan que no los conocen, porque hasta ahora no los han servido. Los han servido, digamos, por casualidad, porque la mayoría de sus estrategias son para la parte de arriba y estos terminan comprando lo que es para otros consumidores. Entonces lo primero es, digamos, se hace a través de esto que llamamos etnografía, que es ir a sus casas, ir a sus hogares, ir allá, ir a ver sus retos reales, porque no sirve eso de traerlos a una sala de focus group y averiguar, digamos, qué quieren, porque te van a... ¿Tú no crees mucho en los focus groups? En estas poblaciones no sirve, en este mercado no sirve, porque ellos te van a decir lo que tú esperas oír de ellos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú le preguntas a un consumidor de uno de estos barrios, ¿tú tienes problemas de agua? Y te va a decir, no, no tengo problemas de agua. Entonces, si tú eres proveedor de detergentes, vas a hacer un detergente para alguien que recibe agua directa. Pero si tú subes muchos de estos escalones hasta llegar a uno de estos hogares, te das cuenta que tienen dos grandes baldes, ¿cómo llaman ustedes? Baldes, sí. Ajá, para almacenar agua. Y tú le dices, ¿y tú no me dijiste que no tenías problemas de agua? Y él te dice, no, yo no tengo problemas de agua, yo recibo agua 2 días a la semana, la guardo aquí y listo. Eso para ellos no es un problema. Pero entonces tú no vas a ver esas realidades. No es que te mientan, no sé si me estoy explicando, es que para ellos eso es parte de su vida cotidiana. Entonces hay que ver realmente cuáles son sus retos, cuáles son sus realidades, para, digamos, volver esto una oportunidad, no un problema. ¿Qué otros paradigmas existen? Tú me decías que por el hecho de necesitar o requerir servicios básicos no implica que se le dé un servicio que sea elemental, ¿no? No, para nada. Ellos aspiran lo mismo que aspiran los otros consumidores. Hay varias claves, por ejemplo, precisamente porque para ellos el transporte, digamos, tienen que tomar muchos transportes para llegar a un sitio. La idea es que los canales de distribución en este caso se acerquen a ellos y no que ellos se acerquen a ti. No sé si me estoy explicando. Entonces, eso es una clave fundamental. Otra es, por ejemplo, hacer comunicación realmente dirigida para ellos. Tú ves que hay productos que mayoritariamente los terminan comprando estos mercados y cuando ves las comunicaciones y las personas que supuestamente se están comunicando con esta población, no tiene nada que ver con esta población, el lenguaje no es el adecuado, la gente no siente que es para ellos, no sé si me estoy explicando. Termina siendo más aspiracional que otra cosa. Y sabes que estos consumidores ya están cansados de lo aspiracional, porque para ellos todos los productos terminan siendo aspiracionales. No sé si me estoy explicando. Ahora, y con relación al cambio de preferencias en el tiempo, imagínate tú en el país, como señalabas, ¿no? Estamos migrando de sur a norte, no de abajo hacia arriba, y hay una masa que se mueve. ¿Esas preferencias cómo se modifican en el tiempo? Es que yo creo que, digamos, esos deseos, esas aspiraciones no han sido cumplidas hasta ahora. Como un poco decía César, se está empezando, digamos, están empezando a poner centros comerciales, moles, una serie de cosas y dándole acceso a estas personas. Tú les preguntas a cualquiera de estas tiendas, una tienda de cualquier marca, digamos que está digamos, en la zona de las clases A, B, y la pones en los conos donde está la clase D y E, y te termina vendiendo mucho más la D y E, no por ticket promedio, pero sí en volumen, porque es más gente, menor ticket que la tienda que tienes ubicada en un AB. Pero en general, digamos, las preferencias han sido muy similares. Lo que ha habido es un deseo de que sean servidas, porque, como te decía inicialmente, muchas empresas no ven todavía estos mercados como una oportunidad de negocio, sino que ven como los pobres, que el gobierno tiene, un poco lo que decía, digamos, César, el gobierno nos tiene que ayudar. Y ¿sabes qué, Carlos? El gobierno solo no va a ayudar a estas personas porque estas personas no necesitan ayuda. Necesitan ofertas de valor que ellos puedan adquirir. Y cuando te digo que puedan adquirir, no estoy hablando de precios bajos. Ellos muchas veces terminan pagando y están dispuestos a pagar un precio superior a esos productos que les vendes a la parte de arriba de la pirámide, siempre que les agreguen valor. Pero es de la mano la empresa privada con regulaciones apropiadas de parte del gobierno que permitan incentivar que las empresas privadas se quieran meter a invertir en estos sectores. Raquel, muchísimas gracias por venir a Interés Común y suerte en tu visita al Perú. Gracias.